Hola, 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 hola. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Segundo video de la guidance psicoanalítica que vamos a presentar. Es una forma de orientación, como venimos explicando, interdisciplinar, es decir, apertura a la interdiscursividad, digamos, cruzando conocimiento de distintos autores, Freud, Melanie Klein, Anna Freud, el propio Lacan, también epistémico, pero con una apuesta en relación a las posibilidades de quienes orientamos, es decir, allí hay una transposición conceptual para que sea comprensible, para que los que soliciten asesoramiento tengan los conocimientos, es decir, ese saber no sabido que sea sabido, digamos, ser consciente de lo inconsciente, que es un nivel de intervención, por supuesto, no es tan profundo como en el caso de una terapia, un psicoanálisis profundo, digamos. De modo que la guidance como orientación multidisciplinar, interdisciplinar, es un aparatito, un dispositivo para asesorar, abrir tu asesoría psicológica, psicoanalítica, y orientar a familias, docentes, etc. Seguimos entonces, estamos leyendo este texto fundacional de la guidance. Acá estamos en el capítulo La vida como un proyecto identificatorio, ¿no? Esto es Pierre Aulagnier, hacer operativos sus conceptos, un proyecto identificante, podríamos decir, es decir, que esto también se necesita una cierta, no audacia, sino una toma de partido, es decir, yo lo digo de esta manera, es decir, asumir un discurso ante los que están sujetos a la orientación, al asesoramiento. Y este proyecto identificatorio, identificante, nos recuerda a Sartre, la vida como proyecto, nos recuerda el guión en marcha de Miller o Verne, así como la vida como una futurición que decía también Gasset. Y en este sentido, entonces, conocer esos aspectos, es decir, el posicionamiento del sujeto respecto de las identificaciones, ya sean primarias, familiares, fundantes algunos, eh, tanto predípico como edípico, es decir, con identificación con el padre, la madre, identificación cruzada, y luego las secundarias, las que posedípicas, ya estamos, latencia, escuela, los medios, la web, que es un campo de mucha oferta identificatoria, digamos. Entonces, la orientación tiene que ser en el sentido de la subjetivación, en el sentido de mejora de los vínculos, en el sentido de instauración de límites éticos, es decir, superyoicos, en el sentido del autocontrol, es decir, de los impulsos, la conciencia moral, la posibilidad de diferenciar el bien y el mal. Es decir, esto también se nota en la escuela cuando hay quejas y el chico es catalogado como hiperactivo, etcétera. De modo que Pierre Aulagnier nos puede ayudar. Bueno, acá tenemos un capítulo, un programa incompleto y generador, es decir, que la vida como programa, es decir, Franco Fornari y otros, como el propio Sartre, Gasset, que hablaba como la vida como proyecto, futurición, y nos programamos y lanzamos la vocación, la vida como vocación. Él no lo entiende solamente como orientación vocacional, sino que la vocación a que nos dedicamos, un deportista se juega todo allí, en eso que elige, tanto como un escritor ¿no? o un profesional de otro campo, porque apuesta todo allí las premisas de su proyecto, como un proyectarse, esto es lo que la vida que yo quiero.
Claro, por supuesto es que puede ser limitado, es decir, acotado al campo. Entonces, el rol dominante, el profesional absorbe toda su vida, entonces descuida, por ejemplo, la pareja, los hijos, y así orientamos respecto de jugar con los chicos, dibujos, contame tu cuaderno, qué aprendiste hoy, hijo, y así. ¿M? Sin descuidar también la parte de, eso es el rol paterno, pero diferenciamos el rol también de esposo, ¿m? Esposa, esposo. Entonces, esto de poner en su lugar los roles también es un aspecto de la orientación y el asesoramiento. Dice acá, en la intro, lo cité a Madame Stael, 1985. Las mayores hazañas del hombre los debe a la penosa sensación de incompletud de su destino. Oh. Claro, el trayecto vital, la vida como proyección, como una flecha, es también, se fue estudiado como destino, ¿no? Eh, un proceso de conocer los roles inconscientes que asume el sujeto, es decir, las identificaciones, y el proceso de desidentificación, es decir, revisamos un poquitito el guión, cómo estamos, eh, quién es el ideal del yo allí, digamos, del chico, es decir, el ideal del yo, si es el padre, bueno. Eh, porque alguien soporta este lenguaje que se transmite, es decir, a través de alguien, a través de la voz de alguien, de su dicho, como diría eh, esta psicoanalista francés, Pierre Lanier, es el padre, digamos, ¿no? Entonces, estas identificaciones, tenemos que revisarlo porque este ideal que lo sostiene como yo ideal, es decir, eso es lo que le permite al chico jugar, por ejemplo, que ya tiene con qué jugar, digamos, con qué elemento, pero cuando el tema es que cuando falta, también orientamos allí, es decir, sustitutos, suplencias, es decir, buscamos un abuelo, un tío, etcétera, que pueda cumplir ese rol, digamos. Así que es muy importante el proceso de subjetivación, tomar como eje ese tema en los chicos, pero en las personas mayores las cuestiones son pareja, amor, sexualidad, familia, entonces, sin embargo, ahí también tenemos un ajuste, es decir, a veces es eh, eh, estos aspectos impositivos de uno, dominante, que no deja respirar a la otra parte, bueno, entonces intervenimos allí en el sentido de desasfixiar, digamos. Este, así se llevan a algo que les pueda servir para un ajuste comunicativo, pero no estamos hablando de la empiria, como es decir, no estamos hablando de adaptación a una realidad más real, como diría el psiquiatra creador de la TCC, Aaron Beck. No, no existe eso. Eso es positivismo, es decir, no hay una realidad a adaptar al sujeto, porque el marco es su fantasma, es decir, su fantasía, como que conlleva un deseo, por supuesto, en relación al sujeto está posicionado. ¿Eh? Buscamos esta transposición conceptual necesaria, transposición a la vida cotidiana, esto, es decir, también acá se juega el conocimiento empático es por analogía, ya lo decía Pichón, por ejemplo, es decir, que cuando uno recibe el input de la problemática, uno, el inconsciente, hace como una búsqueda, hay un buscador inconsciente que sería el sujeto del inconsciente, que dice, bueno, yo lo que puedo decir de esto es, y entonces, pero nunca es tomarse como moralista, ni como, bueno, eso también está en el posicionamiento del orientador, del asesor, digamos. No estamos dando clases, no somos maestros, no somos amos de la realidad, es decir, siempre se orienta a partir del modelo del mundo del sujeto, es decir, esto ya Bateson lo decía, es decir, el mapa no es el territorio, hay que el mapa del sujeto, conocer ese mapa, ese programa, ya sea del niño y sus problemáticas, su micromundo familiar, entonces sus conflictos típicos, que por supuesto sabemos que podemos utilizar toda la parte sociográfica, dibujos, cuentología, le contamos cuentos, así con los chicos es diferente, digamos. Un poco más usamos el juego, los psicojuegos. Con los adultos, claro, es que el discurso ya y el adolescente también.
La psicohigiene como método de la guidance. Por supuesto, la psicohigiene no es un término nuevo, que ya incluso casi a comienzos del siglo pasado, pero acá le damos un sentido de esto de la higiene, eh, buscar la salud mental, y esto requiere la limpieza, la psicohigiene, ¿no? De factores nocivos, peligros, riesgos, modelos negativos, conflictos que el chico lo pueden traumatizar o le quedan modelos que complican su futuro emocional. Un ejemplo sería la escena típica en que papá y mamá discuten, se violentan, y los chicos después lo ponen en escena, con la hermanita juegan a violentarse. Ahí hay una transmisión y los chicos lo que están haciendo es incorporar ese modelo nocivo de pareja problemática que, al que son fieles después, se identifican, y cuando se activa toda el guión de amor en la adolescencia, aparecen las microviolencias de noviazgos y pareja problemática. La casa, la familia es el lugar donde se transmiten todos los males que, por supuesto, que el chico puede sufrir, por factores externos, un grooming, que sería un depravado que busca engañar al chico. También podemos, respecto de peligros sobre adicción, fumar en adolescentes, etcétera, que hay algunas cosas que ellos lo practican por la edad, digamos, ¿no? Entonces, la psicohigiene es también este operativo de, a ver, cómo estamos los roles, cómo está la crianza, función paterna, materna. Entonces, bueno, y el encuadre básicamente sería esto, de entrevistas, escuchar la problema, es focal, esto es focal, es decir, a ver, ¿cuál es el tema que vos querés? A veces la orientación puede reducirse, así en este momento, a cierto asesoramiento conceptual, es decir, lo que los encontraste jugando a los chicos, juegos sexuales, pongamos de riesgo, ya el chico 10 años con una de 6. Sabemos que eso es estructurante de la sexualidad, los chicos se identifican, juegan a ser como los padres y, y estos juegos sexuales, de sensibilización, de aprendizaje, también podemos diferenciarlos de riesgo, es decir, ya, porque ya en la pubertad los chicos pueden paternar y maternar, hay óvulos y espermatozoides, así que allí es donde se empieza a ponerse límites y hablar entre familiares, etcétera. Digamos que orientamos en ese sentido, pero hay gente que quiere criminalizar al chico más grande, no son menores, por supuesto. Los jueces intervienen en el sentido de, bueno, a ver qué dicen los psicólogos, bueno. La retroalimentación del saber no sabido, es decir, hay un momento en que tenemos que hacer la evolución, la retroalimentación, es decir, bueno, de acuerdo a lo que vos me contás, podemos proponer dos líneas de intervención, bueno, y el sujeto elige, es decir, esto es bueno que le demos dos posibilidades o más también para que puedan optar, intervenir, porque luego eso hay un after análisis, en donde el sujeto se analiza y dice, bueno, de acuerdo a lo que me dice, me conviene esto. Entonces, el sujeto igualmente después, hay casos en donde terminan haciendo igualmente lo que desean. Entonces, el saber no sabido es, por supuesto, la causa, los motivos que los llevan a los conflictos del que se quejan, ¿no? Las líneas del desarrollo de Ana Freud. Sí, voy a acá describir algunas líneas de intervención, sería. Y Ana Freud habla en su librito, El psicoanálisis y la crianza de los niños, sobre el desarrollo, digamos que es un concepto que desde el psicoanálisis lacaniano, no, el sujeto no se desarrolla, bueno, pero el yo sí, el yo y sus funciones, ¿no? Este yo dividido por un sujeto del inconsciente, es decir, hay un plano de la persona, podríamos decir, donde que el chico tiene que lograr ciertas cosas, ciertas adquisiciones, eh, de acuerdo a cierta edad, ¿no es cierto? Eh, Falta de cuidado de sí hasta que aprende a cuidarse. Falta de continencia, desde la incontinencia a la continencia esfinteriana, es decir, desde el descontrol de sus impulsos hasta el control de su sadismo, descontrol de su sadismo pequeño, de muerde, bueno,
pero hay una edad en que ya tiene que haber un freno, ¿no? Y allí entran los padres como también son los que tienen que construir eso. Eh, digamos entonces el apego y desapego a la madre, la intervención paterna que ayuda a todo el desarrollo psicosexual, oral, anal, fálica, latencia, genital, es decir, qué pasa en cada momento, digamos, o qué cuestiones problemáticas pueden existir, ¿no? Porque puede existir un chico que se siga haciendo popó en el jardín, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esto? Entonces, por supuesto que, como dijimos en el otro video, la guidance como orientación multidisciplinar depende del mapa de cada profesional y poner hincapié en, a través de una estrategia de asesoramiento y a ver qué se puede hacer. Si el chico se hace popó encima, bueno, esa tarde va a tener que recibir una terapia de ordalía que yo suelo utilizar, es decir, bueno, no vas a ir a la cancha, vas a poner a leer un libro que no te gusta, algo, un fragmento, o hacer algo que no le gusta. Entonces, eso hace que el chico después, esa ordalía, esa prueba de fuego, lo lleve a aquella parte, es decir, a cierto control, a una reversión sobre sí mismo y decir, pucha, pero ¿qué me come? Voy a estar toda la tarde mirando el patio o limpiando, juntando hojas en el patio. Tienen que ser pruebas que el chico puede hacer y acordar, bueno, esto es por tu bien, esto te va a hacer bien a vos. Así que si es más grande, podría ser una tarea un poquito más exigente, ¿no? Entonces, eh, bien, entonces tenemos, lo voy a leer porque está muy bueno esto de Ana Freud, desde la lactancia dependiente hasta la alimentación por sí mismo. Eso es una línea de intervención de la incontinencia a la continencia, la ausencia de autocuidado al cuidado de sí, desde el egocentrismo al logro de socialización, bueno, y así. Desde juegos infantiles de juguetes a los juegos de reglas, fútbol, etcétera, son líneas de adquisición que el chico tiene que ir logrando. Orientaciones sobre métodos de crianza, esto también es muy típico hoy con la monoparentalidad, de que el chico se me vuelve tirano, se le agarró un ataque, le saca el celular y, claro, ¿cómo orientar en ese sentido, no? Entonces ella ya está buscando al tercero que es a través de nosotros, pero también tenemos que retrotraer al otro tercero que lo puede dar una mano, que es el padre. Está bien, están separados, pero función paterna. A distancia, a través de un tablet, vos, tenemos que hablar. ¿Qué es eso de...? Claro, pero además orientar al chico también, porque el chico, este pequeño niño emperador tiránico, era lo que está haciendo lo que puesta en escena del padre, digamos, identificado, le hace lo mismo a la madre. El otro tirano se fue, pero quedó el pequeño, la astilla. Entonces, por eso te digo que si vos buscas distorsiones, es decir, buscas conectar con la realidad, las TCC, las distorsiones sirven para mejor conocimiento de alguna dinámica, pero acá lo que es método de crianza, es decir, cómo facilitar que el chico logre subjetivarse, adquirir límites, conciencia moral, comunicarse mejor, sentirse mejor, además ser más sociable, bueno, buscarle amigos, una red que lo ayude a salirse de la endogamia. Prevención de la depresión anaclítica, es decir, la orientación preventiva. Esto es muy importante, prevenir cosas, adicciones, negligencias, en el cuidado de los chicos, por ejemplo, cuando hay que poner una niñera, bueno, ahí podemos asesorar que sea alguien que mínimamente entienda sobre chicos, es decir, no puede estar con el celular ahí y el chico ahí jugando en la pileta con los peces. Prevención de la depresión anaclítica, René Speck, la première année les enfants, el primer año del niño. Por supuesto, es la falta de alimento emocional, es decir, sabemos que el hospitalismo, que se descubrió durante la Segunda Guerra Mundial, eran niños bien cuidados, comían bien, pero empezaron a involucionar, a hacer una regresión, hasta llegar al marasmo, empezaron a morir porque faltaba el alimento emocional. Entonces, hay que orientar en este sentido. Incluso los chicos que estén en hospital, bebés pequeños, tienen que tener un momento de
instancia materna de calor, de intercambio de palabras. Eso es lo que después ese chico tiene, también motivos de apego, o sea, pero también le está insuflando energía, vitalidad, motivación. He visto bebés que no reaccionaban y con esta ternuroterapia, como decía aquel viejo comediante, se curaba. La separación emocional, es decir, chicos que han sido separados de sus padres, van a ser dados en adopción y todo eso es un tópico, ¿no? Los chicos tienen que readaptarse, han perdido su familia, la que los vio nacer, y eso requiere un proceso de duelo. También podemos orientar hacia la terapia, así podemos empezar una fase de orientación y después orientamos, porque estos casos lo ameritan. Y en el caso de adopción o familias ensambladas, la orientación es largo y tendido, entonces tenemos que orientar en el sentido de que el chico tiene que hacer el duelo y al mismo tiempo investir, pintar, construir la nueva familia y no estar todo el tiempo buscando la familia anterior, la familia ensamblada. Y los adoptivos han perdido, y como derecho, enfoque de derecho, orientamos según el derecho del niño, el chico tiene que ser adoptado de acuerdo al ambiente facilitador que lo vio nacer. Un microclima lo más similar posible, sacando por supuesto las salvedades de las razones de por qué perdió a sus padres o fueron judicializados, etcétera, en sentido reparatorio y en el sentido el chico, incluso en tema de la identidad de género, identidad sexual, hoy día orientamos en ese sentido también, que hay que tener en cuenta, porque el chico, la palabra del chico es muy importante, qué posicionamiento, pero el primer tiempo de la sexualidad acá entra estos dos tiempos de la asunción de la elección de la identidad sexual, la elección y 4 o 5 años, es decir, el sepultamiento del Edipo, el chico allí ya adquiere a identificaciones a su género o a otro y ya puede afirmar que me gustan las nenas o no. Entonces, pero el otro momento lógico de cierre, digamos, de la identidad ya pone en marcha porque ya puede haber sexo, digamos, el aparato reproductor, la sexualidad prende en la adolescencia, el amor también, ahí recién allí es donde se juega todo. Es decir que por eso hay que tener esa salvedad. Y los chicos también necesitan ser adoptados por padres que van a posibilitar lo que ya traía como identidad o tipo de elección. Es decir, si viene familia heterosexual, ¿no? Si viene una familia monoparental, a ver si podemos también agregar algo para introducir el tercero, etcétera. Pero siempre, eh, entonces la adopción no es tanto el derecho del adulto a paternar y maternar, sino que es sobre todo un dispositivo que al chico le permita estructurarse, entonces necesita que se respete lo que ya porta como modelos, ya identificaciones primarias, ¿no? Entonces no se puede violentar eso dándole otros moldes, por ejemplo, eso es una opinión personal, ¿no? Bueno, la carencia paterna son tópicos también que nos puede tocar, y son chicos que se los ve, tienen ciertas características de personalidad, algunos silenciosos, otros no, porque han aparecido suplentes, tíos, abuelos, pero también ahí hay que orientar a que esos suplentes tengan que realizar ciertas cosas, por ejemplo, ofrecerse como para ocuparse el lugar y cumplirlo mínimamente, en el sentido de hablar con el chico, poner límites, la madre tiene que facilitar ese proceso en una célula narcisística, madre-hijo, ¿no? Esto es toda la historia de donde empieza el Edipo, y que ese modelo que sea fundante, que sea democrático, que juegue, que se lo gane al chico afectivamente,
y empecé a iniciar en juegos, salidas, etcétera. No es fácil, un tío, abuelo. O sea que no es simplemente que orientamos qué es lo que pasa en ese momento, sino que ese es un sacrificio que tienen que cumplir quienes orientamos en ese sentido, digamos. En relación a padrastro y madrastra, la madrastra malvada que no se engancha con el hijastro, también hay mucho para orientar, porque eh, la madrastra, somos narcisistas, con nuestro hijo verdadero hay un enganche casi instantáneo, ¿no? Pero con el hijastro es diferente porque él también, este apego elusivo, digamos, no se engancha, entonces hay que superar estas pequeñas diferencias, entonces ganárselo emocionalmente, es el adulto el que tiene que no estar todo el tiempo inculpándolo, hace esto, aquello, lo encontré tomando helado, claro, y esos son los chicos que padecen atrocidades porque el padrastro también, y ya llegar a la violencia, maltrato, etcétera, hasta casos de abusos respecto de hijas. Así que es un tópico para orientar ya también en el sentido preventivo de y con criterios de géneros también, ESI. La ESI es un campo para orientar respecto de educación psicosexual. Allí entra todos nuestros conocimientos sobre el desarrollo psicosexual, buscando una transposición conceptual, digamos, imágenes plásticas también, y los padres van a decir, sí, pero ¿cómo hago? Y bueno, los más pequeños con dibujos, cuando surja la inquietud, cuando haya algo vinculado, bueno, hay educación, son educadores los padres, pero necesitan asesoramiento también. Hay una cierta cátedra sobre ESI, digamos, con integral, como se dice ahora, y también a los chicos ir orientándolos respecto de lo que es una familia, lo que son los padres, es decir, la educación familiar integral, que yo tengo un pequeño ensayo. Lo sexual, la prevención, etcétera, está bien, pero lo que cuesta es criar a ese chico después, o sea, educación familiar integral respecto de todo. Niños víctimas de grooming, como te decía, prevención. Niños víctimas de abuso sexual en el sentido reparatorio. Siempre se puede reparar, ahí ya derivamos a terapia también, porque el trauma sin duda que deja secuelas, pero la terapia reparatoria, la orientación reparatoria, entonces el daño psíquico se puede disipar tranquilamente, orientar en ese sentido, porque hoy día dicen, ya le destruyó la vida y que esto, que aquello. Entonces, orientamos en ese sentido. En el niño está todo por hacerse, se puede hacer actividades, juegos, orientamos en la parte de con inteligencias múltiples, sin múltiples actividades, si es cuestión escolar, fracaso escolar, etcétera. En el caso del niño agresivo también tenemos un duro reto allí, tema del límite, que pueda reprimir las agresiones, pero darle un exutorio, digamos, una canalización, deportes, actividades que tienen que ser incentivados por la madre y por el tío o el padre o el abuelo también. Entonces, el chico allí puede lograr mayor conciencia, nene, vas a la escuela. Si yo voy a ir a la escuela a preguntar cómo te estás portando. Y entonces empezamos a cambiar celular hasta que te hagas la tarea. Entonces, eso es terapia de oralía que usan los padres, sacan esto para... Hay chicos a veces que se ponen mal y que no, porque el celular... No, hay momentos que es o él o vos. Es decir, esto no quiere decir que seas agresivo ni violento, sino que es un momento... Niños deprimidos, problemática, hay que orientar en el sentido de juegos, actividades, que pueda tener red de amigos, participativos, etcétera, y también terapia, por supuesto, porque los motivos de la depresión, digamos. Niños con problemas nutricionales, ahí recomiendo el otro video sobre eh, terapia psiconutricional. Acá orientamos también en el sentido de muchos de esos términos están mal alimentados, etcétera. Bueno, está por terminar el video, el límite de grabación, así que bueno,
psicoanalítico interdisciplinar, es una para asesorías y orientaciones para en otro plano, es decir, no sería terapia, sino que simplemente es un operativo de esclarecimiento, asesoramiento, orientación, disipar dudas, etcétera, padres, educadores, etcétera. Así que, bueno, este es el segundo video. Hay orientaciones en adicción, divorcios, orientación psicosexual, cárceles, es decir, un montón de 28 formas de orientación que impartimos el curso. Así que si quieren emprender, tienen mi mail en mi canal YouTube, este canal, y Facebook, o algún teléfono mío para iniciar el curso. Muchas gracias.